Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Descargad en Él todo vuestro agobio, porque Él cuida de vosotros. Sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestra comunidad fraternal en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo os restablecerá, os afianzará, os robustecerá y os consolidará. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Os he escrito brevemente por medio de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y para daros testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección, y también Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con el beso del amor. Paz a todos vosotros los que vivís en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor.
Celebrar un evangelista es siempre un día de fiesta, como lo estamos haciendo, y más en este contexto pascual que estamos celebrando. Además, en Marcos encontramos una buena síntesis, en definitiva, del testimonio evangélico, porque Marcos no fue directamente apóstol, por lo tanto no conoció a Jesús, pero sí que participó. La tradición nos ha legado que participó un poco acompañando a Pablo en su apostolado en Jerusalén y acompañando a Pedro en Roma. Y él lo que hizo fue recoger los dichos y los hechos y tratar de ponerlo un poco en orden, ¿no? Tratar de ordenar todo aquello que había recibido tanto de Pablo como de Pedro. Hasta el que Pedro incluso, como dice esta primera lectura de Pedro, lo llega a llamar incluso su hijo, ¿no? Por la relación quizá de afinidad, de confianza y de participación del mensaje de Cristo. Por lo tanto, hoy es un día importante. Y cada vez que celebramos un evangelista, bueno, pues siempre nos viene a la memoria la frase famosa de San Jerónimo, ¿no? Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ignorar las Escrituras es en el fondo no conocer a Jesús. Lo tendremos que poner en positivo. Para conocer verdaderamente a Cristo tenemos que conocer bien las Escrituras. Y hoy se nos presenta este evangelista. Más allá de su vida, de su testimonio de vida, nos interesa sobre todo su evangelio, el mensaje de su evangelio, que es un evangelio el más corto y el más antiguo. Por eso tiene tanta fuerza también el evangelio de Marcos. Este evangelio lo podríamos tener en la mesilla de noche y releerlo y tenerlo muy a mano, porque el evangelio de Marcos nos da muchas pistas y muchas claves fundamentales para comprender el verdadero mensaje del evangelio. La Iglesia lo ha declarado, lo ha reconocido como palabra de Dios y por lo tanto para nosotros supone un punto de referencia fundamental. Pero ¿qué nos puede enseñar el evangelio de Marcos? Yo creo que fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, nos muestra la gran humanidad de Cristo. Nos muestra la gran humanidad de Jesús para evitar, quizá en tiempos de Marcos podría haber alguna herejía, alguna distorsión del Evangelio que lo quería hacer como un ente demasiado, no sé, etéreo, y sin embargo Marcos le pone eminentes rasgos de humanidad. Por ejemplo, vemos a Jesús airado, se enfada cuando le cuestionan curar al hombre de la mano paralizada en sábado, les mira con ira, pero al mismo tiempo, por ejemplo, también se siente conmovido, con las entrañas totalmente llenas de compasión, ¿no? Se le conmovieron las entrañas cuando vio a la multitud que andaban como ovejas sin pastor, o también un poco indignado cuando no le querían dejar que los niños se acercaran a él y él se indignó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. O también la ternura, ¿no? Tomó a un niño en sus brazos y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea como este. Bueno, por lo tanto, una serie de rasgos que nos desvelan la profunda humanidad de Jesús. Y esto el Evangelio de Marcos lo deja muy claramente. En segundo lugar, el gran mensaje de Marcos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice el primer versículo del Evangelio. Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo dice al principio, ahí, y unos versículos después, cuando nos habla del bautismo, ¿verdad?, por parte de Juan, surge la voz del cielo, el Padre que dice: este es mi Hijo, en él me complazco. Sale ahí al principio, sale en el centro del Evangelio, cuando Marcos narra la transfiguración. Y otra vez la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y finalmente sale al final del Evangelio en la declaración del centurión, cuando después de traspasarle con la lanza, el centurión declara:
verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es lo fundamental que Marcos quiere transmitir, este mensaje cristológico tan fuerte de confesión de fe, de la confesión de la divinidad de Jesús, profunda humanidad, pero confesión profunda de la divinidad de Jesús también, y es lo que quiere transmitir a las siguientes generaciones. ¿Y cómo se lo transmite a las siguientes generaciones? Conformándoles también con la identidad del discípulo. El Evangelio de Marcos, en el fondo, es un relato que lo que quiere es construir y que lo que quiere es edificar a las comunidades, a los discípulos. Les quiere ilustrar, que conozcan a Jesús para que acepten su Evangelio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, les viene a decir que la identidad del discípulo viene sustanciada en vivir con Jesús y en vivir como Jesús. Vivir con Jesús y como Jesús hacia el camino de la Pascua, hacia el camino de la cruz. Esa es la clave fundamental de interpretación. Por eso, en el Evangelio vemos que a los discípulos los llama, los forma y los envía. Los llama, todos recordamos, ¿verdad?, al principio del Evangelio de Marcos, cuando llama a las dos parejas de hermanos en la barca, dejadlo todo, lo dejaron todo y lo siguieron inmediatamente, ¿no? A Pedro, a Santiago, a Juan. O sea, es la llamada inicial. Luego los llamó, ¿verdad?, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. En Marcos 3:13, como esa es una frase muy conocida. Pero después los va formando, les va enseñando, les va dando sus instrucciones, les va dando la verdadera sabiduría del reino. Luego ellos le van acompañando en las jornadas, van siendo testigos de los milagros. En el fondo van configurándolo con él. Y al final los envía. Hemos leído el Evangelio, ¿no? Se apareció a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Os acompañarán estos signos. Los envía para hacerlos testigos del Evangelio. Bueno, hoy también el Señor nos pide que escuchemos la palabra de Dios a través del Evangelio de Marcos, que nos dejemos llamar, todos hemos sido llamados y por lo tanto por nuestro bautismo hemos sido configurados también como hijos de Dios en Cristo y en definitiva testigos. Quiere que nos formemos escuchando su palabra, rumiándola en el corazón, que verdaderamente cale dentro de nosotros y sobre todo hoy también en este tiempo de Pascua nos envía a ser testigos del resucitado, a dar y a confesar que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios que ha venido a dar vida y esperanza a todo hombre. Que así sea.